Bueno, y en la mañana estamos recibiendo justamente a Fernando Amado, líder del sector Ballistas Orejanos, y bueno, utilizábamos todo este informe porque lo que está planteado sobre la mesa obviamente es este tema. Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Buen día, Amado? ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, bien. Yo tengo que empezar el diálogo de hoy haciendo una referencia ineludible a un gran libre pensador uruguayo que es Darwin Desbocati. Me hace reír mucho. De los mejores analistas políticos, si no el mejor. Carlos Tanco, en su personaje, ayer hacía un análisis de esta nota, de esta renuncia, de este retiro de la vida política anunciado por Bordaberry. Y en una extensa lista de quienes tendrían que agradecerle mucho a Bordaberry, con el humor que lo caracteriza, lo ponía obviamente al diputado Fernando Amado. Más allá del humor, y muchas veces con el humor se pueden decir grandes verdades, en este momento uno podría decir, para muchos, no sé si para Fernando Amado, y es la pregunta, Sí. para muchos, a quien todo el mundo le daba palo, da un paso al costado. ¿Qué hacen con el palo? No, yo en realidad lo que siento es que Bordaberry llegó a una conclusión después de haber pensado mucho, ¿no? Esto no es una decisión apresurada ni un arrebato emocional. Es una decisión, diría, muy pensada, muy meditada. Y realmente concuerdo con los correligionarios, colegas de Vamos Uruguay, que sostienen que esto es algo irreversible, o sea, que es definitivo. Y por ende, lo que hay que empezar a hacer es a trabajar en el Partido Colorado post-Bordaberry. Digamos, lo único seguro que hay en el horizonte del Partido Colorado es que no va a ser el mismo que ha sido hasta ahora. ¿Por qué? Por un dato objetivo de la realidad, que es que Bordaberry no va a ser candidato y por ende no tiene ni siquiera la chance de seguir liderando. Entonces, lo que va a haber es cambio, no continuidad. Y en ese sentido creo que se abre un nuevo tiempo en el Partido Colorado. Y ese nuevo tiempo yo creo que está... yo soy muy optimista, lo digo con mucha honestidad, soy muy optimista en cuanto a que es un buen momento para la renovación del Partido Colorado desde el punto de vista generacional, como lo plantea Bordaberry incluso en su mail dirigido a sus compañeros del sector, pero también a la renovación ideológica y política, a parar al Partido Colorado en un lugar distinto al que ha estado parado en las últimas etapas, ¿no? ¿Dónde ha estado parado? Y ha estado parado... Ideológicamente, ya que lo menciona. Bueno, ideológicamente ha estado parado notoriamente en una trinchera más reaccionaria que, digamos, en una usina de ideas reformista y ballista. Ha estado más en una actitud de reacción a todo lo que dice el Frente. Ha estado más una trinchera solo, digamos, de retaguardia en ese sentido. Y yo creo que eso tiene una explicación histórica, que la entiendo, humana y políticamente, que es la siguiente. Lo trato de hacer lo más sintéticamente posible, pero, a ver, el Frente Amplio maltrató a figuras como el doctor Sanguinetti, a los colorados que tuvieron los gobiernos de la recuperación democrática en el 85 hasta la fecha. Los maltrató de tal manera, siendo una oposición absolutamente, yo diría, despiadada, ¿no? En donde no solo marcaba errores, sino realmente intentaba desprestigiar, digamos, hacer mucho daño, no solo por cosas de gobierno, sino cayendo en calumnias, cayendo en una cantidad de cosas, que es muy difícil para esas mismas figuras superar lo que generó eso, ¿no? Esa grieta que generó en figuras como Sanguinetti, como Pierro López, como otros tantos compañeros de partido que naturalmente han quedado presos de su circunstancia histórica. Y yo humanamente lo entiendo. Por eso, Pedro creo que en algún sentido también terminó siendo una prolongación de esa realidad por haber vivido cosas de la política que quizás las nuevas generaciones no las vivimos y podemos dejar esa mochila atrás y pensar en algo que venimos insistiendo, yo vengo insistiendo hace mucho, en, primero, no aportar granitos de arena nosotros en profundizar esa grieta. Y segundo, terminar
con esa política de barra brava, ¿no?, de dos mitades de país, y apuntar a un nuevo relacionamiento político. Bueno, a propósito, la izquierda cargó mucho contra el apellido Bordaberry, la figura de Pedro Bordaberry. Sí, yo creo que eso, además de injusto, ¿no?, porque me parece un reflejo de lo más conservador, criticar o señalar a una persona por un familiar, o por el padre, o por la madre, o por el hermano. Digo, es como si, a ver, yo al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, nunca se me pasa por la cabeza criticarlo o señalarlo o marcar diferencias por haber sido hijo del bebé Sendic. No tiene nada que ver. O sea, yo a Sendic lo critico porque nos mintió con el título de licenciado, por lo que hizo en ANCAP, porque notoriamente perdió, desde mi punto de vista, total credibilidad al seguir, digamos, e institucionalizar la mentira desde un lugar nada poco importante como la vicepresidencia de la República. Y, digamos, critico a Raúl Sendic, no a Raúl Sendic porque es hijo del bebé Sendic, que fue el líder guerrillero que instaló en algún sentido y, bueno, empujó a que el país tuviera una guerrilla, bla, bla. No, me parece un reflejo tremendamente conservador. Y en eso yo creo que ha sido muy negativo para la civilización democrática, apuntar a Bordaberry por el apellido. A Bordaberry había mil cosas para criticar. Yo tuve muchos enfrentamientos con Bordaberry por sus posiciones políticas, por las de él, por sus posiciones ideológicas, porque no creía y no compartía el rumbo que empezó a darle al Partido Colorado y al sector Vamos Uruguay, que yo integraba, pero después empecé a tener muchas diferencias con el liderazgo y por eso el lugar hacia donde iba ese sector, sin tener nunca que pensar en que era hijo de. Digo, ¿qué tiene que ver eso? Ahora, voy a picarla un poquito, ¿no? Dale, píquela, vamos a picarla porque si no... Píquela. Esto es política y sobre política no solamente hay que opinar, sino hay que hacer análisis y sobre todo tener memoria. Y yo me voy a referir a lo que acaba de decir el diputado con respecto al daño, expresión que recién acaba de tener el legislador, que realizó el Frente Amplio apuntando durante muchísimos años fue despiadado a figuras que fueron presidentes de la República, que en su momento fueron considerados y que en el exterior aún son considerados como grandes estadistas. No habla muy bien de la juventud del Partido Colorado que usted integra y no habla muy bien del partido, que en vez de cerrar filas y defender gestiones de gobierno y defender determinados logros en transiciones muy difíciles que llevó adelante el país, poco menos que ahora, frente a aquellos que sucumbieron ante esa crítica que usted dijo, en muchos casos fue a través de la calumnia, hacen caer también a otra figura como la de Pedro Bordaberry, que nadie le puede negar el caudal de votos y el liderazgo que por lo menos hasta este momento de presentar la nota tenía. ¿No debería haber sido otra la actitud que ahora poco menos que lo que uno ve? Yo no escuché una sola voz diciendo que la pérdida para el Partido Colorado es muy importante, que se va un legislador que trabaja activamente en el Senado por el bien de la República. No escuché, no, esto es muy meditado por Bordaberry, esto es una decisión que seguramente ha tomado, hay que pensar en el futuro del partido. Es decir, casi que lo aplauden. No, varias cosas, y me parece que está bueno que la pique. La primera, nadie desconoce lo que Bordaberry le aportó al Partido Colorado en sus años como ministro en un gobierno muy complejo, en haber agarrado nada más y nada menos que la posta de candidato a intendente por el Partido Colorado en el año 2005, en haber sido el que, digamos, ambientó la generación de un nuevo sector que terminó con el liderazgo del Foro Vallista y la Lista 15, de los expresidentes Sanguinetti y Jorge Valle, y que Vamos Uruguay terminó siendo no el único vehículo, porque muchos veníamos de antes en otros sectores tratando de hacer nuestra carrera política, pero sin duda ayudó y ambientó el crecimiento de una cantidad de figuras políticas que hoy tienen otro nivel de exposición, de visibilidad y eventualmente de proyección política en el Partido Colorado. Nadie puede tener la necedad, ni en el Partido Colorado ni fuera del Partido Colorado, de no reconocer la seriedad y yo diría la contracción al trabajo del senador Bordaberry. Ahora, punto y coma, Bordaberry no se va porque, digamos, ni por la calumnia, ni por el pressing de algunos
políticos del Partido Colorado, ni por una cantidad de cosas. Bordaberry seguramente se va también porque es un tipo muy inteligente que ve que no tiene un futuro político. También digámoslo. Es decir, ningún líder político que es aclamado por las masas y que necesariamente tiene ahí en el destino, en el horizonte, éxitos políticos, se va para su casa. Ninguno. Todos los políticos ahora, que huelen que hay éxito para adelante, se quedan. Ahora, Bordaberry podría haber renovado banca en el Senado, 2 o 3 periodos legislativos más seguro. Sí, pero Bordaberry no es un tipo mediocre en ese sentido. Bordaberry le gusta brillar en las cosas que hace y seguramente haya sentido de que ya no iba a poder dar más y no iba a poder ser... ¿Dar más es despegar de ese 10% del Partido Colorado? Que no iba a poder liderar algo que pusiera al Partido Colorado en un mejor lugar. A mí me parece que eso Pedro lo fue notando, lo fue confirmando. También él mismo, no lo digo yo, lo decía él en más de una oportunidad, de que a veces él no entendía muchas veces lo que se premiaba en política y lo que no se premiaba, porque él se sentía, digamos, una víctima en algún sentido, porque decía, bueno, yo soy el senador cero falta, el senador uno de los más productivos. Y sin embargo, eso... Y más ejecutivos. Claro, y eso no me reditúa ni en popularidad ni en nada que se le parezca. Y ponía ejemplos de otros que no tienen esas actuaciones y sin embargo tienen una alta popularidad. Entonces, creo que yo, que creo conocerlo por haber transitado con él en la vida política varios años, yo lo veía bastante incómodo hace mucho tiempo en la política, ¿no? Digamos, y desde la juventud, retomando un poco la intención de picarla, de la juventud, lo que nosotros muchas veces, lo que no decimos es amén. Lo que no decimos es sí estuvo todo bien. Y tenemos la capacidad, eso sí, que no tienen algunos compañeros más grandes, más experientes, que fueron protagonistas, de hacer autocrítica a los errores que hizo el Partido Colorado. ¿Eso quiere decir que todo fue horrible? De ninguna manera. ¿Y eso quiere decir que no defendamos una cantidad de cosas que el Partido Colorado hizo? No, por algo soy colorado. Es decir, yo ingresé en el 2001 al Partido Colorado. No fue por obra del Espíritu Santo ni de la divina providencia que decidí ser colorado. Por una historia y porque había una cantidad de cosas que me inspiraban a ingresar a la fila del partido. Hasta el punto que su prédica muchas veces originó que televidentes o oyentes de programas radiales dijeran, pero Amado, ¿qué hace en el Partido Colorado? ¿Por qué no se va al Frente Amplio, no? Claro, pero eso es una... repetidamente hasta el cansancio lo he escuchado. Claro, eso es porque el Partido Colorado fue mutando ideológicamente y cerrando, yo diría, los pulmones que tenía antes de opciones mucho más de centro-izquierda, más de ballistas históricas, ¿no? Hubo expresiones como la 89, ¿no? Que era una izquierda ballista republicana. Te diría que, bueno, más atrás la propia 99 era una expresión muy clara de algo popular, ballista, de izquierda republicana, no de izquierda marxista, que es otra expresión de la izquierda, digamos, ¿no? Entonces, notoriamente, el Partido Colorado se fue amputando uno de sus pulmones, el pulmón izquierdo. Entonces, fue haciendo tanta carne ese pulmón derecho, ¿no? Que cualquier objeto extraño que planteara cosas disonantes a ese planteo mayoritario era visto como, bueno, no solo díscolo, sino que, bueno, pero a ver, la izquierda en este país está en el Frente Amplio. Y es falso. O sea, en el Frente Amplio hay izquierda de determinados orígenes ideológicos y filosóficos. Pero en el Uruguay, para poner un ejemplo, el primer presidente de la República de izquierda fue Valle Ordóñez. O sea, no hay duda, no lo digo yo, lo dice Catano, ¿no? Que creo que tiene bastante más pergamino que yo para sostenerlo, como historiador notorio de nuestro país. Entonces, hay yo diría, un bagaje histórico, una tradición en el Partido Colorado que se fue perdiendo y que nosotros queremos recuperarla para el Partido Colorado, porque es legítimo patrimonio del Partido Colorado. Vamos a escuchar algunos de los análisis políticos que se realizaron en las últimas horas. Daniel Chasquetti hablaba esto con subrayado. Siempre me pareció que Bordaberry no era un líder típico
del sistema político uruguayo. Una personalidad que ingresó a la política a solicitud de Jorge Valle, ingresó como ministro, luego hizo cosas que hacen los líderes políticos, ¿no? Salió a recorrer el país, formó su propia agrupación, fue candidato presidencial, pero él siempre, en varios reportajes, siempre decía que su paso por la política tenía fecha de vencimiento. Por tanto, no me sorprende que haya tomado una decisión como esta. Creo que la decisión en parte está motivada por la situación del Partido Colorado, que es un partido que no termina de mejorar en las encuestas, porque Bordaberry era la principal figura del Partido Colorado, también la principal figura de Vamos Uruguay, pero no hay un relevo que surja con claridad. Pero yo diría que hay mucha incertidumbre, porque no aparece con claridad el relevo. No aparece con claridad el relevo. ¿Quién toma la posta? Bueno, la incertidumbre yo creo que, sobre todo, y lo decía ayer cuando me preguntaban acerca de esta decisión de Bordaberry, la peor incertidumbre que teníamos era qué iba a hacer Bordaberry. Por eso yo valoro como muy positivo que Bordaberry haya tomado una decisión clara tanto tiempo antes, digamos, del ciclo electoral, sea cual fuere. O sea, si iba a ser candidato de vuelta o si no iba a ser candidato de vuelta. Era necesario saber el tiempo era ahora, dice usted. Claro, cuál iba a ser... no sobre la elección. Claro, cuál iba a ser el escenario del Partido Colorado para reordenar internamente el partido de cara a un nuevo proceso electoral. Entonces me parece positivo eso. Nadie es indispensable, o sea, ni insustituible. Es decir, todos somos sustituibles. La frase esa de Napoleón Bonaparte de indispensables o algo así, está lleno el cementerio, ¿no? Esa es la realidad. Y el relevo hay que verlo como algo natural. Es decir, ¿se va a dar el día después que Bordaberry da un paso al costado? No. Como no se dio nunca en ninguna colectividad política que al otro día de que da un paso al costado un líder mayoritario, ya aparezca consolidado otro líder. Ahora, la historia de los partidos políticos es la historia de los recambios generacionales, que generan traumas, que generan dolores al principio, etcétera. Sí, ahora, hay muchos que estamos con la convicción, con la gana, con el coraje de tomar la posta. Yo digo, sí, quiero agarrar la posta, sí, quiero pelear por la jefatura del Partido Colorado, es decir, quiero transmitirle claramente a los colorados de hoy que el partido sigue, o sea, la nueva página del Partido Colorado en la historia está para escribirse, y hay una cantidad de gente que está levantando la bandera y va a seguir levantando la bandera. Y también, le digo, no solo a los colorados, sino a los que son más vallistas que Colorado, y que muchos no están en el Partido Colorado hoy porque han sentido que el Partido Colorado se ha alejado del vallismo. Bueno, ya hay una nueva realidad política que permite algo que a mí me pasaba permanentemente, que era que me decían, me gusta tu propuesta política, me siento cerca de esa propuesta de renovar el partido, de volverlo a las raíces ideológicas del vallismo, de volver a ser un partido progresista, etcétera, etcétera. Pero si voy, no termino siendo funcional a Bordaberry, que no me representa, bueno, Bordaberry ya no está. Entonces, el mensaje hacia todas esas personas que muchas veces me pararon en la calle, me mandaron un mensaje Facebook, etcétera, es decir, me gusta tu propuesta, pero el obstáculo, lo que me detiene es que si voy, capaz que termino siendo funcional a Bordaberry, porque si no le ganamos a Bordaberry en la interna, terminamos indirectamente consolidando y abroquelando a Bordaberry en el partido. Bueno, eso ya no está más. Vengan, es decir, la portera está abierta. Yo lo preguntaba ayer charlando en el Palacio y lo quiero hacer ahora en el final, antes de cerrar la entrevista. Ese análisis de situación política que tiene el Partido Colorado, con ese perfilamiento hacia la derecha, por decirlo de alguna manera que usted decía y hacía la descripción, y ahora, sin la figura lógica que tenían los colorados y 300.000 votos que sostenían a Vamos Uruguay, que era Bordaberry, ¿no le deja la puerta abierta para un trasiego de votos hacia Novik, por ejemplo, que es una aparición novedosa en política? Bueno, lo primero que ayer hice, una de las primeras cosas que hice fue hablar con el secretario general del partido, con Germán Cardoso,
para pedirle formalmente que cite a los referentes de los distintos sectores nacionales que hay en el Partido Colorado, de Vamos Uruguay, de Vallismo Abierto, de Espacio Abierto, de PROA, de nuestro sector y algún sector más, a los efectos de, notoriamente, empezar a planear la estrategia del Partido Colorado de acá para adelante. O sea, ya es un dato de la realidad esto que Bordaberry no va a estar más. Bueno, barajemos y demos vuelta. Entre las preocupaciones que tenemos que conversar es que tenemos que claramente dar un mensaje claro hacia todos los colorados, ciudadanos, ciudadanas y sobre todo dirigentes, que notoriamente se viene un momento en donde va a aparecer, como ya apareció, la billetera. Va a aparecer la billetera para tratar de comprar dirigentes. Y que algún éxito ha tenido, porque siempre hay algún... ¿La billetera de quién? ¿De Novik? La billetera de Novik, claro, digo, es notorio. Novik ha logrado, a partir de ese tipo de práctica política, llevarse a algunos cuadros del Partido Colorado. Por suerte, digamos, ¿no? Acá Jorge Valle, en este programa creo que fue que lo dijo, sí. Dijo, bueno, no, por suerte, digo, o sea, no es ninguna pérdida, al revés, digo, es una ganancia que se hayan ido. Bueno, pero eso va a pasar, y el mensaje en un momento en donde puede haber cierta incertidumbre a los colorados es, acá estamos, es decir, el Partido Colorado sigue, hay una cantidad de gente que le va a poner el hombro al Partido Colorado y que siente de que podemos ponerlo en un mejor lugar en el que ha estado en los últimos tiempos. Y va a haber una realidad que yo creo que va a ser muy positiva, de un nuevo relacionamiento en el partido, entre los sectores, porque bueno, los liderazgos fuertes a veces generan determinadas rispideces que no permiten ese relacionamiento. Y ahora yo creo que se abre un nuevo espacio para eso. Y en ese sentido, por eso el mensaje es doble. A los colorados, tranquilidad, o sea, vamos, hay gente joven, hay gente experiente que va a seguir dando la batalla para que el Partido Colorado siga adelante. Y a los que son vallistas, y no están en el Partido Colorado, pero yo me recorro el país y los he encontrado a lo largo y ancho del país, bueno, llegó el momento, vénganse. Es decir, no hay ningún tipo de obstáculo que los detenga. Es decir, vamos a escribir esta nueva página de la historia del Partido Colorado, pero que esta nueva página de la historia del Partido Colorado tenga un perfil y un talante y una sensibilidad vallista. Vamos a agradecerle al diputado Fernando Amado estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Obviamente esto será un tema político que trasciende obviamente las filas del Partido Colorado, eso es clarísimo, y además nos va a instalar en un nuevo tiempo político, porque terminando un poco la entrevista de forma capicúa, como decía recién, inspirado, lo tengo que decir, en el análisis de Darwin Desbocati, uno siente que ahora ha dado un paso al costado aquel que era centro de muchas críticas, de muchos palos. Sí. Hay que ver qué se hace ahora con el palo. No, por supuesto, es un desafío. Es un desafío para todos y no hay que dejar de tomarlo como algo natural igual, ¿no? Es decir, en subrayado se fue Traverso, no está más subrayado, no, subrayado sigue. En Telenoche se fue Pilar y sigue. Por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la política. Acá en Arriba Gente está firmado que, que si yo me voy, claro, desaparece el programa. Creo que el único que sigue es vos. Después ha habido recambio generacional siempre. Muchas gracias, pasa diputado. Todo el mundo, pero él... Cerramos por aquí la entrevista con el diputado Fernando Amado.